Buenas tardes a todos y gracias por venir. Hoy vamos a hablar de Web Components, que es una tecnología que se está gestando y luego si queréis nos peleamos en las cañas, pero si me antoja será un punto de la revolución de la web, ¿no? O sea, tradicionalmente la forma de hacer aplicaciones ha sido de una manera muy monolítica. Tú trabajabas las vistas, el control, trabajabas el modelo de datos y el producto final era un monolito que entregabas, ¿vale? Y que se ajustaba a unos requerimientos. Lo que se está gestando hoy en día en la comunidad de desarrollo de la web y que está siendo muy impulsado por algunas comunidades, particularmente por Google, que tiene mucha importancia, porque tiene mucho peso en estas cosas, es empezar a construir artefactos que sean reutilizables, ¿vale? Y con un, digamos, ánimo más comercial que técnico, a eso le llamamos componentes que se pueden reutilizar transversalmente allá donde sea interesante, ¿vale? Sin embargo, esto nos lleva a una reflexión, que es a donde yo quiero conduciros hacia el final de la charla, y es hasta qué punto esto cambia el modelo paradigmático de construir aplicaciones en la web. Porque no se trata tanto, que es en lo que está la comunidad, de desarrollar componentes reutilizables que se ajusten a unas y otras necesidades particulares, ¿vale? Y que pongamos dentro de una lógica de la en nuestra página, sino más bien conseguir hacer un proceso de desarrollo orientado a componentes. Pero es un poco la idea que yo me voy a comentar. Pero como para votar todo esto necesitamos ser conocedores de la tecnología, de lo que se está gestando en la comunidad y de por dónde vamos, ¿vale? Pues vamos a centrar nuestra charla en la plataforma Polymer, que es la implementación que de los estándares al respecto de Web Components de la W3C está haciendo Google, ¿vale? Bueno, yo soy Javier Pérez, me dedico a investigar en temas de colaboración y bueno, digamos, por motivos que no vienen al caso, nos hemos metido en estos temas porque están muy tangenciales a esto, ¿no? Nosotros nos dedicamos o aspiramos a dedicarnos a construir componentes que den soporte a la colaboración. Por poner un poco las riendas de por qué hemos llegado hasta aquí, permitidme, bueno, de una manera quizás un poco flexible decir que las tendencias pueden venir de diversas fuentes, ¿vale? Por un lado, JavaScript en el front evolucionó hacia buscar mayor modularización con librerías que os ordenan a todos, JQuery, Dojo, las interfaces de Yahoo, ¿vale? También han aparecido frameworks MV Estrella, ¿vale? Que de alguna manera lo que hacen es que sobre la idea de una pieza muy modular, muy atómica, se construye un MVC, una arquitectura MVC, modelo vista control, o incluso se le da capacidades de data binding, que es lo que se llama el DB Model, ¿vale? Model DB Model, que permite refrescar bidireccionalmente la página de lo que ocurre en el cliente por detrás, en los objetos JavaScript por detrás, se repercute automáticamente en la vista, ¿no? De hecho, una de esas aproximaciones, tenemos aquí a grandes expertos por ahí por el fondo desconocidos, es el framework Angular, ¿no? Y también ha habido, como otro punto, otra corriente que podríamos considerar que ha confluido en la idea de orientar a componentes la web, que es desde la perspectiva de C6, ¿vale? La gente de la comunidad de diseñadores promueve la idea, que se ha venido a llamar en los últimos tiempos los CSS orientados a objetos, ¿no? Entonces, tú vas componiendo subiendo nivel de abstracción para crear componentes visuales, ¿vale? Con clases que están semánticamente relacionadas entre sí, en tanto que forman partes relacionadas de un mismo bloque de la web, ¿vale? Pues todo esto son esfuerzos de modularización que lo que han hecho es hacer converger hacia una idea de que la web debería desarrollarse
en pasos de abstracción, construyendo constructos abstractos, ¿no? Construyendo componentes cada vez más capaces, funcionalmente, semánticamente, y poderlos desplegar out of the box de una manera muy sencilla, aunque también configurándolos de acuerdo a determinados criterios, ¿vale? Ya sean funcionales o de estilo. Entonces, por partir de una definición que siempre parece bueno, podemos decir que un componente web proporciona un mecanismo para construir elementos DOM personalizados que incluyen semántica funcional nueva, además de la estructura sintácticamente potencialmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la idea es dar al autor de la página, al diseñador, al programador, etc., la capacidad de extender de forma personalizada, de acuerdo a sus necesidades, el léxico de etiquetado que proporcionan los estándares. ¿Vale? Es decir, yo tengo todo el etiquetado de HTML5, pues además ahora voy a crear mis propias etiquetas. Una etiqueta Google Maps que me enseñe pues una latitud, una longitud, un posicionamiento del globo terráqueo, ¿no? Por ejemplo. Y esto, digamos, va dirigido por dos drivers. El primero de ellos es el principio de extensibilidad, ¿vale? De lo que se trata es de construir piezas modulares que persiguen extender el lenguaje de base muy rudimentario, porque pretende ser muy flexible, pero que sea adaptable, digamos, a situaciones más complejas, ¿no? Para, de manera muy sencilla, poner aquellas etiquetas en una sola línea que proporcionen mucha capacidad. Y por otro lado, el principio de racionalidad, que abunda en la idea de que ninguna de estas nuevas etiquetas que nosotros construyamos, ¿vale?, tiene que ir en contra de los principios característicos de la web. Esto es más o menos lo que anuncia la W3C al respecto. Lo cual es un brindis al sol, porque no se sabe muy bien qué es lo que significa, cómo funciona la web. Pero luego intentaremos dar una interpretación, ¿vale? Pero lo que sobre todo quiero hacer hincapié es que el valor diferencial de este proceso, es decir, por qué nosotros hacemos componentes web, ¿vale?, y no nos quedamos en la flexibilidad que ya nos ofrecen los estándares, está en que, a diferencia de las etiquetas estándar, que nos dan una connotación semántica y estructural, ¿vale?, las etiquetas nuevas de los web componentes van a encapsular funcionalidad, ¿vale? Es decir, un párrafo, por ejemplo, o un formulario, o no sé, cualquier etiqueta que se os antoje del estándar, no aporta ninguna funcionalidad, ¿vale? Sin embargo, etiquetas de tipo componente que, por ejemplo, renderizan por detrás pues una imagen de Google Maps, pues aportan un valor, ¿vale? Bueno, como decía, vamos a intentar interpretar qué significa esto de hacerlo en consonancia con el principio de racionalidad, de que no podemos hacer componentes web que sean disruptivos con la forma en la que opera la web. Pues eso significa que nuestras etiquetas nuevas, nuestros componentes, tienen que tener, todo esto que digo es propio de los estándares, es decir, no es propio de cómo funciona el estándar, así es la web, ¿no? Coincidiréis conmigo. La web tiene una marcada consonancia entre la perspectiva de etiquetado HTML y su correspondiente representación en el árbol DOM como objetos JavaScript, ¿vale? Esto también se tiene que mantener en el caso de nuestros componentes. Son etiquetas con estado, porque en su representación, digamos, JavaScript, pues tienen una serie de atributos que caracterizan el estado. También tienen, son etiquetas de instancia. Esto quiere decir que yo puedo tener un montón de etiquetas en un documento HTML y cada uno responde a un nodo distinto, una instancia, ¿vale?, de una clase determinada de nodo, ¿vale?, distinta. Y tienen un ciclo de vida de tal manera que el proceso de construcción del DOM sigue un algoritmo de renderizado que va procesando, parseando todas las etiquetas del HTML y va construyendo por detrás un árbol DOM, ¿vale? Entonces, cada una de estas, ese proceso, a través de una serie de fases, ¿no?, que va desde la creación, la instanciación o el colgado, digamos, del nodo padre en el DOM,
y la destrucción si se borra y la eliminación, ¿no? Luego abundaremos en esa idea. También las etiquetas tienen capacidades, las etiquetas pueden anidarse, las etiquetas tienen mecanismos para especificar cambios de estado, ¿vale?, que se ejecutan en la vista a través de las especificaciones de CSS y que pueden tener un modelo doble, elaborado, complejo, jerárquico, ¿no? Bueno, entonces, las especificaciones de la W3C son, como veremos ahora más adelante, 4 grandes bloques que funcionan en términos independientes, son potencialmente independientes, pero se conjugan bastante bien entre ellas para dar soporte a esta idea de orientar a componentes de la web, ¿vale? Y esto es exactamente lo que ha dibujado en su arquitectura la plataforma Polymer, que es la implementación de Google, como decía antes, de esta especificación, y que es hasta cierto punto extendida por nuevas capacidades, ¿vale? Esta es la parte Platform JS, la parte roja, ¿vale?, donde se hace la implementación de todos los elementos nucleares de la plataforma, que es lo que vamos a centrarnos en describir hoy, ¿vale?, para que se vea cómo se construyen componentes a partir de ahí. Luego, Polymer ha creído conveniente poner por encima una librería que es polymer.js, que lo que tiene es toda la lógica de construcción de los objetos, proporcionando azúcar sintáctico y cosas de valor añadido. Arriba del todo estarían en azul nuestras aplicaciones orientadas a componentes, lo cual, a mi modo de ver, todavía queda mucho por decir. Nadie se ha metido en hacer metodologías y best practice sobre eso, porque está la cosa, digamos, muy en ciernes todavía. Y entre medias hay un espacio que reservan la propia gente de Polymer para dar lugar a componentes transversales de bajo nivel muy reutilizables que tienen que ver con cubrir el hueco que puede haber en necesidades de reutilización recurrente en tanto las dimensiones de control o de vistas, ¿no? Por ejemplo, siempre necesitamos un componente que nos haga lógica de gridding, del layout de un grid, ¿no? Pues esos componentes estarán por aquí, ¿vale?, proporcionados, o aspira a Google a proporcionarlos ellos para que nos podamos apoyar en ellos y no tengamos que construir nuestras aplicaciones orientadas a componentes desde tan bajo nivel, ¿vale? Nosotros entonces vamos a poner nuestro foco de atención aquí, en la zona de la plataforma, en esta charla. Antes de empezar a describir los aspectos técnicos, sí me gustaría señalar nuevos roles que aparecen en el proceso. Si queréis ponernos 5 segundos desde una perspectiva un poco metodológica, ¿vale? Nuevos roles que aparecen en el proceso de construcción de aplicaciones web orientadas a componentes. Esto es la web, este es el triángulo clásico, ¿vale?, de la web hasta el día de hoy, antes de los componentes, ¿vale? Se supone que hay 3 perfiles de especialización, en el mejor de los casos, que es el maquetador, el que sabe de layouting y, bueno, en fin, de alguna manera organiza los contenidos de acuerdo a su relevancia y su importancia, el que le da el estilo, el diseñador web, y por último el programador web, que, digamos, captura todo el modelo de comportamiento reactivo, ¿no?, que pone en contacto, pues, las acciones del usuario con la reacción que tiene que tener la página. Sobre eso nosotros ahora posicionamos un componente y nuevamente los 3 roles aparecen sobre ese escenario, ¿vale?, sobre ese espacio. Tendremos un maquetador de componente, tendremos un diseñador de componentes y tendremos un programador de componentes. Y entonces el debate, no quiero ahondar mucho en esto porque nos podríamos extender bastante, pero es una discusión interesante saber un poco cómo las tecnologías, ahí os lo he intentado bosquejar, nos permiten vehicular canales de comunicación entre todos estos roles. Es decir, cómo el maquetador de un componente, porque tales cosas son necesarias en el proceso constructivo, cómo el maquetador de un componente está
encuentra puntos de relación con el diseñador, o sea, con el maquetador de la página huésped donde ese componente se inscribe, ¿vale? Porque a veces es necesario saber el contexto en el que tú te inscribes para condicionar así tu desarrollo, ¿vale? Como el diseñador igualmente habla con el diseñador de la página huésped y como el programador habla con el aparataje, digamos, programático de JavaScript de la página web, ¿vale? Y asimismo también cuál es la comunicación que se da, cuáles son los elementos de comunicación tecnológicos que se dan entre cada uno de estos tres roles dentro de los componentes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la plataforma Polymer, ¿vale? De cómo se orienta el componente. Todo lo que cuente aquí en principio se ajusta a los estándares, ¿vale? Cuando algo no se ajusta a los estándares y sea propio de la plataforma Polymer, lo intentaré destacar. Bueno, básicamente la W3C ha tenido a bien dividir toda esta especificación en toda esta aproximación en cuatro especificaciones, que es el Shadowdom, las plantillas, las importaciones HTML y los custom elements, que ya es la idea de tenerlo todo cerrado, ¿vale? Estas son tecnologías, como decía antes, independientes entre sí, ¿vale? De tal manera que, como veremos, se pueden utilizar de forma independiente las unas de las otras y tiene sentido tal utilización, pero a la postre, al final, cuando construyamos componentes web, veremos que cada una de estas cuatro tecnologías se conjugan bastante bien. Bueno, he dicho que esto es de la W3C, pero esto más bien esto es del templates del WAD Working Group. Vale, lo primero de todo, bueno, ha habido muchas aproximaciones que intentaban hacer una modularización o una suerte de orientación a componentes de la web, ¿vale? Pero el choque que encontraban era un choque tecnológico, de decir, vale, si yo me creo un componente que tiene pues un identificador en HTML para identificar una parte concreta de mi lógica de presentación, para luego engancharle ahí el código por detrás de JavaScript, pues todo va a funcionar bien, siempre y cuando se mantengan ciertas dos preceptos. Primero, que no dé la casualidad de que el desarrollador de la página huésped haya decidido utilizar el mismo nombre identificador para otras cosas, porque entonces la tecnología no va a saber distinguir entre uno y otro. Y en segundo lugar, que solamente tengamos una instancia de componente en cada página, porque si yo pongo dos instancias del mismo componente, pues claro, se repite el mismo identificador, y claro, eso va a hacer colisiones entre las dos instancias, ¿sí? ¿Es sencillo? ¿Sí? Vale, pues esta idea conduce a intentar perseguir lo que se ha perseguido siempre en ingeniería de software y en programación, ¿vale? Que es la encapsulación. De lo que se trata es de intentar encapsular toda la lógica de un componente, ¿vale? Es decir, sabemos que lo que nosotros perseguimos es construir una etiqueta, ¿vale? Muy sencilla, sin nada de lógica interna, simplemente cascarla ahí en la página huésped, ¿vale? Para que sea desarrollada automáticamente. Y por detrás, por supuesto, que habrá una lógica de presentación, una lógica de CSS y HTML que se desarrollará, ¿vale? Que se desplegará en el DOM, pero que tiene que ser de forma transparente, y también una lógica de JavaScript, una lógica de programática, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que toda esta lógica tiene que vivir en un espacio de nombres, ¿vale? Distinto al propio caracterizado por el árbol DOM de la página web, ¿vale? Porque de otra manera caemos en los errores de colisión, ¿vale? De identificadores o de clases CSS, etc. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se llama el Shadowdom, ¿vale? Pretendemos construir a partir de ahora, ¿vale? Este es el primer requisito, páginas web que no van a ser un único DOM, sino que van a tener pequeños fragmentos de DOMs, ¿vale? Colgados precisamente de cada una de estas etiquetas que van a corresponder
con componentes web. O sea, cada componente web va a tener en paralelo, por así decirlo, por encima, de manera independiente, un pequeño árbol DOM. Y ese pequeño árbol DOM, en tanto que es un espacio de nombres distinto, que no colisiona con el DOM original de la página huésped, le han dado en llamar Shadow DOM o DOM en la sombra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construye esto? Una vez presentado el problema. Pues básicamente la idea es cambiar el algoritmo de rendering de la página. ¿Vale? O sea, tenemos que cambiar el algoritmo de rendering de los navegadores. Como vosotros sabéis, cuando la página empieza a parsear el documento, pues coge el documento DOM, ¿vale? Va construyendo el árbol DOM según el proceso de parseo, poco a poco, progresivamente, y llegará un momento en que corresponda parsear una instancia, una etiqueta de un web component que yo haya programado, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer el navegador es ubicar un nodo en el DOM que llamaremos nodo huésped, porque es el punto de anclaje para colgar otro subárbol paralelo alrededor, ¿vale? Que no es accesible desde este nodo DOM, o sea, desde este árbol DOM, ¿vale? Por aquí continúa el árbol DOM normal, el documento huésped normal, ¿vale? Pero aquí lo que se hace es una derivada en el shadow DOM, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer simplemente es a este nodo, seleccionar un nodo cualquiera, da igual, no hace falta que sea uno concreto, de ningún tipo, puede ser cualquiera, un div, un span, lo que queráis. A este nodo se le mete una nueva propiedad que se llama shadow root y que apunta a este nodo que es el shadow root, que se llama shadow root, que es el nodo del que cuelga todo el árbol shadow DOM. ¿Vale? Así que ya he dicho toda la tecnología. Shadow host corresponde con el huésped que tiene un puntero al shadow root y del que cuelga un subárbol independiente de este que es el shadow DOM, ¿vale? Y por diferenciar, ¿vale? a este árbol, al resto del árbol DOM que cae por debajo de este nodo, se le llama light DOM. ¿Vale? Bueno, entonces los nuevos navegadores tendrán que hacer, a ver, los navegadores convencionales ignorarán esta derivada y por tanto lo que harán es mostrar lo que cuelgue del light DOM, ¿vale? Por debajo del shadow DOM del nodo host. Pero los nuevos navegadores toman esta deriva y muestran el shadow DOM. De tal manera que estamos siguiendo un principio de ingeniería interesante que es la separación de la lógica de presentación de los datos. Es decir, esto tiene un impacto importante y es que el Light DOM ya no tiene ni lógica de rendering, o sea, ni HTML, ni HTML de layouting, ni lógica de presentación, ni tampoco lógica de scripting. Aquí básicamente lo que hay son etiquetados de carácter exclusivamente semánticos. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo. La manera más sencilla de hacer un componente. Pues yo cojo un div, ¿vale? Lo identifico como myHost, por ejemplo, ¿vale? Y eso va a ser un host. Va a ser mi host donde voy a colocar ahí un shadow DOM y por tanto lo voy a convertir esto en una etiqueta a un componente. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es que en un script, ¿vale? En una zona de script voy a poner, primero voy a alcanzar con el query selector el myHost, ¿vale? Y una vez que lo tengo, invoco a este nuevo método de la especificación de HTML5, que es crear shadow root, y que lo que hace es devolverme un nodo en paralelo, como veíamos en la transparencia anterior, ¿vale? Del que colgará el shadow DOM. Y el shadow DOM se construye igual que de las formas tradicionales, es decir, aquí lo único que tenemos que hacer es poner el inner HTML, por ejemplo, o la batería de append styles que queráis, ¿vale? Para construir, como se ha construido siempre, un subárbol dentro de un nodo. Porque el nodo root, ¿vale? No es anatómicamente diferente a cualquier otro nodo, ¿vale? Simplemente está conectado a través del enlace shadow root. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Se ve más o menos? No. ¿Lo puedo poner un poco más grande? Bueno, ¿dónde está el tomate? Voy a hacer
un reloj, ¿vale? Una cosa esqueléticamente sencilla, porque no nos interesa hacer cosas muy vistosas, sino que se entiendan los conceptos. Voy a hacer una función createClock que, recibiendo un string, que es un selector de clases, concretamente aquí le he pasado los identificadores, aquí luego 3 veces createClock, ¿vale? Y le paso el identificador de 3 divs que me van a servir de 3 huéspedes, 3 nuevos huéspedes, que me los he preparado ya, ¿vale? Entonces esto básicamente lo que hace es lo que hemos visto, ¿no? Cogemos el query selector, seleccionamos ese host a partir de este selector de clases, creamos un root, ¿vale? Y aquí, bueno, la lógica que se me ha ocurrido, cojo un new date, y entonces capturo ese objeto JavaScript date, time, calculo la hora, los minutos y los segundos, y aquí incluyo en el root, por ejemplo, con el atributo inner HTML, pues incluyo con un H1 pues un reloj, ¿vale? Y lo devuelvo, ¿vale? Entonces, esto lo que significa es que esto va a tener un shadow root que va a tener un shadow DOM del que va a cobrar este contenido, ¿vale? Pero lo importante, he puesto aquí esta clase clock, ¿vale? No tiene ningún significado especial, pero para ilustrar que esto está confinado al shadow DOM en particular, porque aquí tengo una consola donde voy a imprimir, ¿vale? Esa clase clock, ¿vale? Directamente desde el documento. Veréis que no la encuentro, no la voy a encontrar, ¿vale? Y sin embargo, si yo navego desde el shadow root y selecciono, desde cada uno de los objetos clock que he construido, navego por el shadow root y selecciono cada una de estas clases clock, esto sí que me va a dar unos contenidos, ¿vale? Porque sería profundizar en la estructura del shadow DOM. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón, simplemente lo que estamos haciendo es preparar un shadow DOM, ¿vale? Es perfectamente accesible, no pretende perseguir seguridad de ningún tipo, simplemente que el navegador no se haga un lío en la colisión de nodes, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Vale? Aquí lo que aparecen son los 3 relojes, ¿vale? Si nosotros nos vamos a inspeccionar los eventos, vemos que al desplegar esto, nos han salido 3 etiquetas div, que son cada uno de los nodos host, ¿vale? Nuestro código de scripting, ¿vale? Y en cada una de estas 3 etiquetas div, lo que hay es una etiqueta shadow root, ¿vale? Un fragmento, ¿vale? Que no es accesible, que no es visible. Aquí lo que pasa es que el navegador, Google Tools me lo enseña, ¿vale? Pero que no está procesado, ¿vale? Que lo único que hace es meter esto aquí dentro. Es decir, que este class, por ejemplo, no se ve, ¿vale? Desde fuera. ¿Vale? Y de hecho, si lo tenemos comprobado, vamos a la consola y efectivamente podéis ver que esto ha devuelto un null, ¿vale? Es decir, el query selector de .clock sobre el documento que devuelve un null, y sin embargo, sobre cada uno de los nodos, ¿vale? Atravesados, pues se puede ver contenido, ¿sí? Vale. Así que no hay trampa ni cartón. Yo puedo acceder programáticamente, como siempre, a los selectores a través del query selector, ¿vale? A los elementos del DOM de manera tradicional, y sin embargo, si quiero acceder navegando la parte del shadow DOM, pues simplemente lo que hago es navegar primero al shadow root y sobre el shadow root aplico query selector, ¿vale? Habíamos dicho hace un segundo que la idea entonces, esto deriva en la idea de que nosotros tenemos un componente, o sea, un shadow DOM, un line DOM, quiero decir, que ahora es exclusivamente etiquetado semántico, ¿vale? Entonces, si eso es así, lo que tenemos es que tener la capacidad de recuperar de una forma declarativa, dentro de este etiquetado HTML del shadow DOM, referencias a los contenidos semánticos que caen dentro del árbol shadow, o sea, line DOM, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo conseguimos eso? Con una nueva etiqueta que es la etiqueta select,
Os pongo un ejemplo. Yo aquí tengo un nodo host, ¿vale? Donde le voy a poner solamente los bits a modo de etiquetado semántico, ¿vale? Con todos, la manera de etiquetar semánticamente con un class, pues el nombre y el clic, ¿vale? Y ponen los datos de lo que quiero renderizar. Y en el host, o sea, en el script, como antes, pues construyo el root y ahora lo que hago es que el código del inner.html, del elemento en el shadow DOM, básicamente lo que tiene es una etiqueta content select y aquí en el select, el selector CSS que apunta a buscar esta información. De tal manera que lo que va a hacer aquí es poner pues DOM y aquí esto lo sustituye por el LB y esto lo sustituye por el Twitter y demás. ¿Vale? Entonces, de esta manera, igual que programáticamente antes podíamos acceder a la información en el Lightroom y en el Shadow DOM, también tenemos métodos en JavaScript para alcanzar la información la información que es recuperada, los nodos que son recuperados desde una etiqueta select, que por cierto se les llama puntos de inserción a la etiqueta select, ¿vale? Y igualmente podemos recuperar todos los puntos de inserción que son afectados, o sea, donde aparece un determinado nodo. ¿Vale? O sea, yo me puedo interesar en este párrafo, por qué nodos select es recuperar. Pues eso se hace con el get destination insertion points sobre la API del elemento. ¿Vale? Y para las etiquetas de tipo, para los objetos de tipo content, ¿vale? Hay un método getDistributed_nodes que te dice cuáles son todos los nodos que se han extraído en ese proceso de referencia con la etiqueta content select. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Aquí creamos una noticia, ¿vale? Algo muy sencillito. Tenemos un shadow, o sea, un host, ¿vale? Que tiene información semántica de un título de noticia y un cuerpo de noticia, ¿vale? Entonces, igual que antes, hacemos un create new, ¿vale? Que tiene un etiquetado, pero en este caso, el etiquetado tiene referencias con etiquetas content a la parte semántica, ¿sí? Vale, pues entonces eso lo va a construir y lo va a hacer de manera muy similar que a lo anterior. Pero aquí tenéis dos códigos, ¿vale? Donde se recorren para una determinada noticia todos los para la noticia de más arriba todas las etiquetas content y para cada una de ellas se le pide que pinte todos los nodos DOM recuperados, ¿vale? Y aquí justo lo contrario que decíamos, ¿no? Es decir, para un determinado nodo, por ejemplo, para el que está etiquetado como punto Twitter para el título de la noticia 1, dime en qué nodos de tipo content aparece, ¿no? Entonces, si le damos aquí tenemos simplemente una noticia, no hay mucho misterio, ¿vale? Lo que hacemos si buscamos el etiquetado es, como veis, la noticia tiene una sección que es el shadow put y aquí debajo pues está el H1, ¿vale? Y bueno, pues en itálica, por ejemplo, para señalarlo y el 4. Pero aquí ya no está el contenido, ya no se gasta el contenido, sino que son referencias a lo que se mantiene en la parte semántica del Lightroom, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en la parte de la consola vemos que lo que se ha recuperado es para el contenido de tipo título, lo que ha recuperado este content, esta etiqueta content, es el div, esta información semántica del Lightroom, div, class, detail, y aquí, para esta otra etiqueta content de tipo select, o sea, seleccionando, perdón, el body, pues ha seleccionado el body. Y aquí el proceso inverso, es decir, dime en qué contents se ve capturada este contenido semántico, ¿vale? Y se dice que
content selected, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí ya sabemos construir etiquetas, o sea, resolver el problema, digamos, de la colisión de nombres potenciales. Por darle una vuelta a esto, es posible construir o realizar un diseño con capas, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues yo perfectamente puedo invocar varias veces al método createShadowRoot, ¿vale? Y me creo varios nodos root, pero estos nodos no se sobrescriben, no se machacan, no se imprimen otros, sino que se organizan internamente en una pila que es inaccesible, tenemos que luego se puede gestionar esa pila, pero eso permite articular un posicionamiento en capas de estos shadow, o sea, de estos subárboles Shadowdom, ¿vale? Entonces, lo que es interesante es poder hacer un diseño de estas capas, así un diseño por capas, donde la información que se muestra en las capas superiores pueda acceder a la información que hay en las capas inferiores, ¿vale? Y para eso se utiliza otro punto de inserción que se llama punto de inserción en la sombra con la etiqueta Shadow, ¿vale? Es decir, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos tres roots que hemos construido, como acabamos de ver, y entonces, a ver, aquí lo que hacemos es coger una caja que lo único que hace es decorar con una determinada lógica de estilo, y aquí lo que ponemos es shadow/shadow para referirnos al contenido del último root que se construyó, el root 2, ¿vale? Que tendrá este contenido y que a su vez, pues, potencialmente referirá al Lighton, ¿vale? Y si en este ejemplo es así, si el root 2 no contiene información no contiene una referencia hacia atrás al root 1, entonces eso significa que el root 1 es inaccesible, el root 1 no se mostrará, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver, en el tercero de los ejemplos, cómo yo hago, cómo se puede hacer la decoración de la noticia poniéndole corte y punto. Vamos a ver el código. Básicamente lo que hacemos aquí es, tenemos la noticia completamente declarativa, todo contenido semántico, ¿vale? Y entonces aquí hago ahora dos funciones. Está la función crear noticia de siempre, ¿vale? No tiene nada nuevo. Y esto refería al contenido de aquí, pero aquí tengo otra función, que es la función decorador, ¿vale? Que recibe un host y lo que le hace es llamar sobre ese host a un nuevo root, para crear un nuevo root, y sobre él inyecta este contenido que tiene, bueno, información de estilo que puesta aquí es un poco de cualquier manera, y aquel shadow/shadow que apunta al contenido del root anterior, ¿vale? Del shadow root justo anterior, en la capa de debajo, ¿vale? Entonces, la noticia la podemos construir compositivamente. Yo creo la noticia sobre un nodo host, sobre un nodo huésped, y después de eso decoro, ¿vale? Y de tal manera que, como la lógica de decoración incluye la etiqueta shadow/shadow, pues va a apuntar al contenido de atrás, al etiquetado visual de atrás, pero le va a incorporar cierta lógica de etiquetado de decoración, ¿vale? Estilo. ¿Sí? Hasta ahora, hasta aquí hemos visto los distintos mecanismos para encapsular, perfecto. Pero lo que va a resultar muy tedioso es que cada vez que nosotros queramos crearnos una noticia, tengamos que inyectar el contenido, bien por el atributo init.html, como he estado haciendo yo, o bien por AppendSize para construir el Shadowdom. No hay mecanismos que hagan más automatizable el proceso de construcción del Shadowdom, ¿vale? La estructura de HTML y el CSS del Shadowdom. La respuesta es sí, y la idea está en la utilización, el método reutilizado, basado en templates de reutilización de código, donde utilizamos plantillas inherentes y activación de código por clonación. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que vamos a hacer es inventar una nueva plantilla, una nueva etiqueta HTML, que es la etiqueta template, ¿vale? A esta etiqueta, por conveniencia, le voy a poner un identificador, noticia,
¿vale? Y entonces le voy a poner la estructuración de estilo visual, bueno, de scripting, por supuesto, si es que fuera necesario, que se me antoja, ¿vale? Esto va a definir lo que es el estereotipado, la plantilla de estereotipo visual que caracteriza una noticia, ¿vale? Y entonces ahora lo que yo preparo es pues un host, bueno, aquí he preparado dos hosts con información semántica, no he puesto aquí, pero pues aquí estaría dentro el contenido de las noticias, el cuerpo semántico de las noticias. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, antes de eso, por definición, ¿vale? Por construcción, por la propia semántica del etiqueta de empleo, la etiqueta de empleo se procesa, pero se ignora. ¿Esto qué significa? Que si aparece una imagen como aquí, ¿vale? Pues esa imagen no se procesa, es decir, no se busca en el source para recuperar la fuente, ¿vale? Sino simplemente se ignora. Se supone que se mete ese nodo o sea, se mete aquí, o sea, se procesa esto, pero no se, digamos, se ignora la etiqueta, ¿no? Lo mismo ocurre para los vídeos y los audios. Si aparecen etiquetas vídeo, etiquetas audio, también esto se ignoraría, ¿vale? Aparece ahí, está definido, pero como tiene un propósito, digamos, de estereotipado, pues no se procesa todavía, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se va a procesar esta plantilla? Cuando nosotros la activemos. Y esto se hace por código. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es crear una noticia, igual que antes. Vamos a crear el root, pero ahora lo que vamos a hacer es coger el template, ¿vale? A través de una selección, un selector, como siempre, ¿vale? Y accedemos a su contenido, ¿vale? La forma de hacerlo. Y aquí tenemos el contenido del template. Y ahora lo único que tenemos que hacer es rellenar las partes, podríamos decirlo así, paramétricas de la plantilla. En esta plantilla no hay ningún valor para la fuente del IMG ni el contenido de este body, ¿vale? Si lo hago programáticamente, yo puedo meter aquí una imagen, y meto una referencia de una imagen y meter aquí un determinado contenido, texto o lo que sea, ¿vale? Después de hacer eso, lo que voy a hacer es clonar la plantilla, ¿vale? El contenido de la plantilla, y entonces ese contenido ya sí es una rondón, una estructura DOM activa, que como ya tiene contenido se va a recuperar, y entonces es cuando va a lanzar, a buscar la URL de la imagen, etcétera, etcétera, y entonces ahora es cuando apendizo como hijos del root, pues todos los nodos de esta plantilla, ¿vale? Entonces esto lo que me permite es que en lugar de cada vez que queda construir una noticia, replicar aquí todo el código, pues puedo extractar, facilitar, digamos, que la estructura de la plantilla fuera, la estructura de la lógica del SAUDOM fuera, ¿sí? ¿Vale? Entonces, construir ahora dos noticias es dudar, porque lo único que tenemos que hacer es tenemos aquí la noticia 1 con su información semántica, la noticia 2 con su información semántica, ¿vale? Estos son los árboles Langdon, y tenemos el creador de noticias que utiliza la lógica de construcción por clonación del template, ¿vale? Se invocan desde aquí dos veces, ¿vale? Entonces aquí, lo bueno es que esta función ya no tiene, claro, aquí apelo a el código de HTML, ¿vale? Sino que eso está en una plantilla por aquí arriba, ¿vale? Común, factorizada, ¿vale? Está ahí centralizada la lógica de presentación, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que alcanza, hasta aquí es lo que alcanza a este respecto, me refiero, la especificación de plantillas de la W3C y, bueno, en concreto esto del Web, ¿no? Pero Polymer extiende un poco más esto, incorporando toda la lógica de data binding que ya aparece en los frameworks como el de Angular, que utilizando una notación de mostacho, ¿estáis familiarizados con Angular? ¿Sí? ¿Quién conoce Angular? Sí. Angular y todos estos frameworks de data binding lo que te permiten es utilizar una semántica de la sintaxis de doble mostacho, de doble llaves, encerrar determinadas variables entre dobles llaves, ¿vale? Para referirnos
a objetos, estas variables son referencias a objetos que viven por detrás en JavaScript, ¿vale? Y lo que hace es establecer un data binding bidireccional, es decir, un enlace de datos bidireccional, ¿vale? Que está soportado por una arquitectura de observadores que está emergiendo en las nuevas especificaciones de la W3C, de HTML5 y demás, las arquitecturas de observers, que lo que hacen es sincronizar los datos, de tal manera que si los datos en el objeto JavaScript cambian, automáticamente se repercuten en la lista, y recíprocamente, si la lista es un elemento cambiante, o sea, no es un párrafo, pero es, por ejemplo, un campo de formulario, entonces la bidireccionalidad también se mantiene. Es decir, lo que tú sobreescribas, lo que tú escribas en ese formulario, si lo tienes enlazado con un objeto de datos, se propaga automáticamente. Pero esto ahorra muchísimo código, ¿vale? Esto no está dentro del estándar, pero sí dentro del código, ¿vale? Entonces, la idea de la forma de trabajar para mantener el agnosticismo de todo esto, y porque esto se puede utilizar si queréis con componentes o no. Las plantillas bidireccionales las tenéis aquí en la tecnología de la plataforma Polymer. Básicamente consiste en la siguiente idea. Voy a pasar al código, que es donde mejor se ve. Lo que queremos es hacer un reloj ¿vale? Un reloj que vaya marcando y se sincronice cada segundo, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos esto. Bueno, antes de eso, fijaos lo que ocurre. Vamos a ver el código y luego. A ver, ¿qué es esto? Sí. Yo voy a definir aquí una plantilla, ¿vale? Igual que antes, con el mismo propósito de actualizar la construcción y tal. Y entonces voy a utilizar dos cosas que señalan en esta plantilla. Tiene un nuevo identificador, porque como antes la necesito para poder referirla, recuperar el contenido y hacer la construcción con programación, etc., ¿no? Pero dos cosas que destacar. Aparecen los mostachos, ¿vale? Aquí las dobles llaves para referir a elementos de un objeto de datos con el que este template está sincronizado, ¿vale? Las tres variables HH, NN y SS, ¿vale? Ahora minutos y segundos. Y luego, el objeto de datos que contiene estas tres variables, ¿vale? Se incluye aquí, también con los tachos, porque se tiene que saber que es un enlace, ¿vale? En el atributo bind, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que yo construyo aquí, bueno, te digo, hasta el documento está suficientemente cargado, ya está todo cargado y tal, pues entonces lo que hago es, me voy a construir una función click, ahora la pasamos, pero de momento, ahora la revisamos, pero de momento haceros cargo que el click lo único que hace es poner el valor en curso de hora, minuto y segundo al objeto reloj, ¿vale? Y lo que hago aquí es la lógica de siempre. Recupero la plantilla, ¿vale? Relleno la plantilla invocando a click, porque eso es lo que hace la función click, ahora lo revisamos, y luego hago aquí un set interval para que cada segundo me actualice la plantilla, ¿vale? Le doy un valor nuevo a cada uno de los tres variables h y s, ¿vale? Y bueno, esto es una cosa que si no tenéis las últimas versiones del navegador, hace falta, si no, a futuro esta línea tendría que desaparecer. Vale, ¿cómo es el método click? Pues muy sencillo. Recuperamos el reloj, ¿vale? Cogemos la plantilla, que aquí ha pasado como parámetro, y la plantilla tiene un objeto, model, donde voy a incluir todos los objetos en binding, ¿vale? O que se tiene que mantener tracción para la bidireccionalidad, ¿no? Para el enlace de datos. Entonces, concretamente yo me defino un objeto clock y que está formado por tres campos, horas, minutos y segundos, y que lo lleno con las horas, los minutos y los segundos de este tiempo, ¿vale? Entonces, cada segundo, esto lo que va a hacer es invocar este click y actualizar la plantilla. Y la definición de la plantilla, más arriba, como tiene la gestión de los mostachos, y aquí tiene el bind, ¿vale? Va a mantenerse a la excusa de los cambios que ocurran en el objeto clock, ¿vale? Entonces, ese es el efecto que os he enseñado antes, donde se observa que el reloj va funcionando, ¿vale? Vamos a ver esto
por curiosidad, qué impacto tiene en el HTML por debajo. Fijaos, cosas importantes a destacar. La plantilla, ¿vale? Se carga tal cual en el DOM, ¿vale? Tenemos aquí, en un document fragment donde está el contenido, pero esta está la estructura de los mustaches y demás, ¿vale? Ahí está puesto. Pero, como veis, el output, por así decirlo, la salida que tiene la plantilla, que gestiona la plantilla, se coloca como hijos hermanos de esta plantilla. Es decir, las plantillas son gestores de datos enlazados con el JavaScript que tenéis por detrás, ¿vale? Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre en los motores tradicionales estáticos de motores de plantillas, ¿vale? Estos elementos, estas plantillas, tienen que persistir en el proceso, ¿vale? Porque son factorías de datos, ¿vale? Ponemos otro ejemplo, el ejemplo típico, no como eso, pero el ejemplo típico de la lista de to-dos, ¿vale? Pues si yo voy cambiando programáticamente por otro lado el objeto de to-dos, ¿vale? De las listas de tareas que tengo que hacer en el día, pues el meter nuevas tareas, o sea, los cambios que ocurran en esa lista de tareas, ¿vale? Se van a ver repercutidos en la lista porque esta plantilla en realidad es activa, es un fragmento, ¿vale? Que lo que hace es gestionar los nodos hermanos, ¿vale? Que cuelgan a continuación de la plantilla, ¿vale? Seguimos. Bueno, rápidamente, esto es por motivos de completud, ¿vale? Es decir, ya puestos, pues vamos a poner plantillas de control de flujo, ¿vale? Plantillas condicionales, plantillas recursivas, plantillas aspiradas, plantillas iterativas, etc. ¿Vale? Entonces llegamos a la tercera parte. Ya sabemos encapsular información visual, separarla de las partes semánticas. Ya sabemos construir eso de una manera automática y además con lógica de data binding, ¿vale? El tercer corpus es cómo construir nuestras propias etiquetas. Hasta ahora yo lo que estaba utilizando como nodos western son divs, por ejemplo, ¿no? Se me había antojado así y ya está. Pero ¿por qué no por permitir al autor de componentes web poner su propio nombre a estas etiquetas? ¿Vale? Pues eso es la tercera especificación, que son lo que se llaman los custom tags, etiquetas personalizadas. ¿Vale? Entonces, simplemente dos requisitos en este sentido. Uno, para diferenciar estas etiquetas, las etiquetas que son componentes web, de las etiquetas estándar, ¿vale? Se tiene que utilizar un guión, ¿vale? Tradicionalmente, originalmente, la gente de Polymer proponía la prefijación para forzar el guión a WC Web Components. Tocaba como, suena bastante a Watercloaks. Que además es que el que está llevando esto es Eddie Weidelman, y Weidelman significa fontanero, ¿no? O video, hombre video. Parece que, bueno. En fin, restricciones. Todos nuestros componentes tienen que tener un guión, siempre, por lo menos uno, ¿vale? Podéis utilizar los criterios que se os antojen, nombre de la organización, guión, no sé qué, nombre de la librería, guión, lo que sea. Y desde luego no puede corresponder con los nombres reservados que ya HTML incluye. Ahí tenéis, ¿no? Annotation XML, por ejemplo, es un nombre reservado, color profile, etc. ¿Vale? Bueno, formas de extender entonces, hemos dicho, con etiquetas con nombre propio, ¿vale? Nuestros componentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues de dos maneras. Vamos a dejar esta que es propia de Polymer, exclusiva de Polymer, no pertenece a los estándares, para el principio. La manera más, para el final, la manera más directa es utilizar un nuevo método de registro de elementos, que es el register element. Esta es una función nueva que está sobre document y que te permite registrar nuevos tipos de elementos, ¿vale? No nuevas instancias, no nuevas etiquetas, ¿vale? No nuevos elementos del DOM, sino nuevos tipos de elementos, de la jerarquía de tipos de nodos HTML, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cojo, me creo un nuevo objeto, le digo que dé del prototipo que quiera, particularmente del HTML element, por lo menos, es el más alto, ¿no?
Y le meto pues, toda la lógica que yo quiera, que me dé una función, un atributo, lo que sea. Y entonces, al registrar con register element ese elemento y darle el nombre wc-foo, ¿vale? En este ejemplo, ¿vale? Ese es el nombre que mis etiquetas van a tener, e incluirle el objeto del prototipo, ¿vale? Que he construido aquí, ya he registrado esa nueva etiqueta. Es decir, en mi lenguaje ya tengo toda la capacidad de etiquetado de HTML más la etiqueta wc-foo. Y ahora, la forma de instanciar, una vez que tengo el wc-foo como un elemento más de mi lenguaje de etiquetado HTML, pues puedo utilizarlo sin más, o como se hace tradicionalmente con JavaScript, pues como ya que elements solid document, que eso es lo de siempre, ¿no? Que voy a crear una etiqueta wc-foo y tal, y lo utilizo al body o donde sea, ¿vale? Me queda un poco de azúcar sintáctico relativo a cómo se registra un componente con Polymer. Bueno, pues en lugar de hacerlo así, ¿vale? Que es un poco más de bajo nivel, lo vamos a hacer definiendo un Polymer-element, ¿vale? Que es una etiqueta especial que mete la gente de Polymer, ¿vale? En el estándar se llama element y no sé por qué las librerías, la gente de Polymer les ha puesto Polymer-element. Donde pones el nombre, incluyes la plantilla de construcción y dentro de un script llamas a la función Polymer con el nombre y el prototipo como segundo argumento. Como veis, es azúcar sintáctico sobre esto que hace magia por detrás, porque todas las vinculaciones, ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo, todas las vinculaciones de data binding se construyen automáticamente. Vamos a ver, de acuerdo a eso, como el mismo reloj que antes se construye de una manera mucho más sencilla con el código del Polymer element. Aquí antes teníamos que coger la plantilla, coger el atributo model, meterle un objeto clock, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora es mucho más sencillo. Lo único que tengo que hacer es Polymer element, es decir, que mi etiqueta se va a llamar wc-clock, por ejemplo. Esta va a ser la plantilla, utilizamos el etiquetado, ¿vale? Y omitimos el bind que poníamos antes en la plantilla porque no va a hacer falta, lo construye automáticamente por detrás, ¿vale? Porque asume que la plantilla contra la que se vincula, o sea, perdón, el objeto de datos JavaScript contra el que se vincula esta plantilla es este objeto, es el dis del propio componente, ¿vale? De tal manera que si aquí pongo directamente el atributo H, el atributo M y el atributo S, ¿vale? Esto automáticamente repercute en la actualización de estos datos en la vista, ¿vale? Y por supuesto la recíproca, si esto fuese en lugar de H1, pues el editable, eso que fuera, ¿vale? Entonces, ¿dónde hemos puesto, para que veáis un poco las características diferenciales, dónde hemos puesto la lógica de actualización cada segundo? En la función ready, donde esto forma parte de la gestión del ciclo de vida que tenemos ahora en 8.1, que se ejecuta una vez que ya está todo cargado todo el componente en memoria, pues aquí haces el set interval de antes, ¿vale? Y aquí tenemos la función click que se invoca desde el set interval para actualizar el modelo de datos del propio componente en cada momento. Es decir, ya no tengo un objeto clock y no sé qué, esto ya es directamente la parte de estado del dis del componente, ¿sí? ¿Vale? Bueno, más. Esto es una de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Construir nuevas etiquetas. Pero no es menos potente la característica o la capacidad de poder extender la semántica funcional que ya tiene una etiqueta del lenguaje, ¿vale? Es decir, yo puedo, por ejemplo, coger la etiqueta button, ¿vale? Y caracterizarla con el atributo reservado is, ¿vale? Y ponerle el nombre de una especialización. Esto es como si fuese un tipo de herencia. Yo heredido del botón, ¿vale? De la clase HTML button element y me lo construyo, ¿vale? Y entonces ahora, en el código, lo único que tengo que decir es que este botón es una variante de esa clase local, ¿vale? Es un botón molor, ¿no? Un hands button, ¿vale? O lo mismo, ¿no? Este es un G que es de la variante de Mixum o lo que sea, ¿vale? Y luego, a partir de ahí,
La ventaja es que esto, por supuesto, son una variante especializada de botón y de párrafo, por supuesto, pero son botón y párrafo, en el sentido de la herencia, ¿vale? Es decir, todas las cosas de gestión de eventos, etcétera, etcétera, que se pueden hacer sobre las etiquetas, también se pueden hacer sobre mi especialización semántica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? De una manera muy similar, ¿vale? Si yo tengo que hacer el registro programático, pues hago lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora el proceso de creación lo hago heredando del HTML.element, en este caso, ¿no? Por ejemplo, meto los elementos de extensión que me apetezca y luego registro el elemento indicando el nombre, como antes, para conseguir un botón, y el prototipo como segundo parámetro, pero también este objeto no solamente incluye el prototipo, sino una referencia con la clave extends al objeto, vamos a la etiqueta de la querella. Por supuesto, esta etiqueta, bueno, por supuesto no, es decir, esta etiqueta puede ser una etiqueta estándar o una etiqueta que es ya construida, o sea, puede ser a su vez una herencia de una herencia que acaba en un estándar o una etiqueta personalizada, una custom tag, ¿vale? Y en la versión, digamos, de Polymer Element, ¿vale? Pues la versión del Polymer, pues simplemente aquí ponemos la etiqueta extends y lo demás es lo mismo, ¿vale? Bueno, aquí está otra vez efectos documentales, ¿vale? Lo que os pueda servir. Todos los métodos de donde se pueden enganchar lógicas reactivas, ¿no? De manejadores de eventos de las fases por las que va atravesando un componente. Cuando el componente es registrado se lanza el evento created, cuando está listo para ser insertado se lanza el ready, cuando se vincula a un shadow host se lanza el attacher. Este es propio de Polymer, que es el DOM ready, que tiene una variante de anotación en cascada porque el shadow DOM puede a su vez tener otras etiquetas, esto es muy típico, otras etiquetas personalizadas, y entonces, digamos, este ready se dispararía en cuanto esté listo, pero no necesariamente cuando sus hijos también lo están. Entonces este se dispara después, cuando toda la cadena ha terminado de estar lista, ¿vale? Cuando el último de los componentes en esta cascada de anidamientos de componentes está preparado, ¿vale? Cuando tú borras un nodo de tipo showdown se dispara el detacher, y cuando cambias cualquier atributo, ya sea por data binding o lo que sea, pues se dispara el atributo, el evento attribute change. Bueno, finalmente, ya lo tenemos todo, ¿vale? Para construir componentes. Hemos encapsulado la lógica, hemos mejorado las políticas de construcción basadas en la clonación de plantillas y hemos conseguido darle nombres propios a nuestra etiqueta para que se adapten a las necesidades de negocio y sean jergas, nos surjan librerías con jergas especializadas centradas en el negocio, ¿no? Solo nos falta modularizar esto, es decir, encapsularlo en librerías, ¿vale? Para que se puedan importar en una sola línea y que el código sea mucho más limpio, ¿vale? Para que en la página web no haya que meter toda la definición del componente y después utilizarlo, ¿vale? Entonces, a este respecto, el estándar HTML ya tenía etiquetas para importar scripts, ¿no? La etiqueta script, y para importar CSS, ¿vale? Pero nos faltaba una directiva, una etiqueta, para importar fragmentos de HTML que se hace con link y con el atributo semántico rel igual a import, ¿vale? De manera que el propio navegador, cuando encuentre el atributo semántico rel igual a import sobre un link, entenderá que eso es un fragmento HTML y no hace otra cosa, ¿vale? Más o menos, que coger ese trozo, lo que pongáis en ese fichero HTML referido en este href y traerlo, ¿vale? De tal manera que esto me permite meter aquí toda la lógica de estilo, toda la lógica de programación, toda la lógica de layouting en un fichero, ¿vale? Por ejemplo, my.html, donde defino yo todas mis etiquetas, y luego simplemente importarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. La verdad es que tengo que ver, pero lo vemos. Es decir, esto en el
En las importaciones el reloj funciona exactamente igual, pero ya tenemos aquí los relojes, el WC Clock, ¿vale? Con las estructuras y tal, de todos los datos que se van actualizando, y en el head, lo único que tenemos, bueno, tenemos un montón de cosas de otras cosas, pero lo único que tenemos es el que lo organice aquí, el último WinRel import del test platform import WC, que es donde yo me he llevado toda esta hoja. Yo lo que hago es definirme el import.wclock HTML y simplemente es un documento que tiene el polymer element con el nombre, la plantilla, el scripting y nada más, ¿vale? Y entonces la hoja donde se importa, el HTML donde se importa, pues lo único que tiene, como veis, es muy limpio porque tiene el enlace y tantas instancias de etiquetas WClock como queráis, ¿vale? Y los atributos semánticos por dentro, si quisierais caracterizar semánticamente el reloj, poner una hora por defecto, lo que fuera. Bueno, hasta aquí. Eso, alguna cosa más. Podemos poner, o sea, podemos capturar manejadores para los eventos de carga y error, ¿vale? Y podemos también capturar de las importaciones, ¿vale? Con códigos parecidos a esto, pues podemos hacer un código select y tal, acceder al contenido interno dentro de un link, ¿vale? Y es importante saber diferenciar dentro de un script, entre el documento de esta página, en la página donde se tiene el componente, y el de la página web. Para eso, no está muy relacionado con esta tecnología, pero para eso se utiliza el current script, ¿vale? Es decir, document.currentscript.ownerDocument nos refiere a esta página, mientras que document sin más nos refería a la página web una vez que este fichero ha sido cargado, ¿vale? Bueno, vale. Hasta aquí es la tecnología de Polymer, ¿vale? Entonces, lo que os decía al principio es lo que pretende conducir esta charla es la idea de que a futuro la forma de construir aplicaciones web va a ser orientada a componentes. Y esto, muy en contra de lo que se viene diciendo hasta el momento, no es simplemente construir un abanico de componentes o librerías de componentes autónomas, autistas, que no hablan unas con otras, sino que lo que pretendemos es que las aplicaciones se construyan en base a un diálogo colaborativo o coordinativo entre distintos componentes, ¿vale? Esto es un poco lo que estamos investigando en el equipo donde yo trabajo. Tenemos, por ejemplo, un típico ejemplo. Imaginaros que queremos hacer una aplicación de gestión de equipos o lo que sea, ¿no? Tenemos la aplicación del Gmail, ¿no? Como un componente web que te permite mostrar el correo, ¿vale? Un componente web que te permite mostrar el calendario con las tareas programadas en el calendario y otro componente web que te da acceso a una lista de los documentos. Lo que quiero es montar estas tres cosas en un layout, ¿vale? Y si estos componentes están bien coordinados o enlazados entre sí, es decir, si tienen un nivel de interoperabilidad suficientemente alto, podría ser posible encontrar diálogos interoperativos entre estos tres componentes y hacer entonces no páginas basadas en componentes web, sino orientadas a componentes web. Porque el proceso constructivo no solamente consistiría en seleccionar los componentes que me interesan, sino poder articularlos armónicamente para que hablen entre ellos al nivel de interoperabilidad que me interesa. Entonces, como prueba de concepto, vamos a presentar una serie de elementos en el discurso y luego os pongo unos ejemplos de lo que estamos haciendo, ¿vale? Lo primero de todo es entender que lo que hay que hacer es coger los componentes y sumergirlos, en este sentido, en un espacio de interacción, un espacio de coordinación, ¿vale? Entonces hay tres problemas que tenemos que resolver, ¿vale? El problema, en primer lugar, de la localización, es decir, cómo los componentes dentro de una página web se van a buscar los unos a los otros y van a entrar en conocimiento, ¿vale? Cómo se sabe cuáles son los componentes que se enlazan. Ese es el primer problema. En ese sentido, El segundo de los problemas es la comunicación.
Una vez que yo ya sé todos los componentes que forman parte del problema, ahora lo que voy a hacer es comunicarlos. Voy a establecer procesos de comunicación. Cómo comunico los componentes. Y el tercero de las dimensiones es cómo los coordino. Es decir, una vez que yo ya los tengo comunicados, cómo articulo protocolos para que engranen en su proceso de trabajo de manera armónica. ¿Vale? El primero de los problemas admite dos enfoques. La localización explícita, lo cual quiere decir que cuando los componentes tienen que ser lo suficientemente parametrizables para que cada componente reciba como parámetros de configuración referencias nominales dentro de la página web que apunten a otros componentes, a los otros componentes con los que tienen que encontrar interacción. O podemos, un poco más al estilo de lo que ocurre en los lenguajes de programación, basarnos en los ámbitos. Es decir, si un componente está dentro de otro componente, una estructura, digamos, de parentofidelidad, estructuras jerárquicas del DOM, pues será posible que un componente busque por esa cadena hasta encontrar el componente más cercano, por la regla de alineamiento más cercano de los ámbitos, aquel que satisface sus necesidades. Entonces, el segundo de los problemas es cómo nos comunicamos. La comunicación puede ser directa, o unidireccional o bidireccional, según tu respuesta, o puede ser indirecta. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un mediador, ¿vale?, que una solicitud de un componente A la recepciona un mediador, y el mediador entonces tiene lógica de cómo esa solicitud la tiene que repercutir en los componentes B, C y D del entorno, ¿vale? Esto permite un punto de desarrollamiento en el proceso de comunicación, ¿vale? Y el tercero de los problemas es el problema de la coreografía, ¿vale?, de la coordinación. La coordinación por coreografía consiste en una arquitectura de eventos. Si todos los componentes lanzan eventos y unos son capaces de escucharse a los otros, y entonces pueden articular esquemas de baile, ¿no?, coreográfico, que son reactivos a los eventos que unos y otros disparan, ¿vale? Y el otro modelo es el modelo orquestal. Tú tienes un orquestador donde se centraliza cierta lógica de coordinación, ¿vale?, que dispara, o sea, que discrecionalmente da órdenes, comandos de ejecución a cada uno de los tres componentes. Vamos a ver estas tres ideas en abstracto, cómo se pueden concretar en componentes, ¿vale? Bueno, el primero de ellos, todo gira en torno a una idea. Tenemos un componente que es un secuenciador de transparencias, ¿vale? Nada vistoso, simplemente va secuenciando transparencias. Y otro que es un reproductor de vídeo. Y el reproductor de vídeo tiene, además de una simple etiqueta vídeo, tiene una lógica de timeline, ¿vale? Es decir, le hemos puesto carga en una URL que pasa como parámetro al componente, un JSON, ¿vale?, un documento JSON, que va dando cierta lógica de en tal segundo lanza cierto evento, en tal segundo lanza cierto evento, ¿vale? Entonces, el primero de los escenarios que queremos hacer es un vídeo programado de forma agnóstica, ¿vale?, sin saber de nada de unas transparencias, del componente de transparencias. Los queremos coordinar a través de la existencia de un tercer componente, que es un bus de comunicaciones. Es decir, cojo un bus de comunicaciones, no sé, postal, el que queráis, el que encontréis, no de los que queráis. Lo metemos dentro del web component, lo encapsulamos con todo esto lo que hemos estado contando hoy, y entonces vamos a hacer que el vídeo, cada cierto tiempo, lance eventos de transición de tipo Go al bus. Y estos los va a escuchar este componente, ¿vale?, de transparencia. De tal manera que vamos a conseguir, por un lado, que el vídeo se mantenga en sincronización con las transparencias, ¿vale? Las transparencias van a ir avanzando a medida que el speaker de este vídeo vaya hablando, ¿vale? Y luego, por otro lado, este vídeo también va a lanzar sugerencias, por decirlo así, eventos de tipo zoom in y zoom out, ¿vale?, para reclamar al componente contenedor, que es el WC Speech, reclamar su completa atención, es decir, que se maximice el vídeo y se eliminen las transparencias, ¿vale? Vamos a ver si nos sale.
Vale. Aquí tenemos a la izquierda el vídeo y a la derecha las transparentes, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir es que en el segundo 5 este vídeo va a lanzar un evento de zoom, ¿vale? O sea, en teoría esto se debería correr máximo, ¿vale? Y después, 5 segundos más tarde, recupera, ¿vale? Lo que ha ocurrido es que este componente le ha dicho a través de un evento al componente contenedor que gestione el zoom, ¿vale? Que gestione la lógica de zoom, ¿vale? Y él le ha decidido hacer caso. Y luego este otro componente que tampoco sabe nada de esto, lo único que ocurre es que escucha a través del bus interno, está oculto, no tiene vista aquí, eventos de tipo sincronización. Este va lanzando eventos de tipo go, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al primer momento de las transparencias, aquí se va a producir una sincronización, ¿vale? Si queréis para nosotros el texto, vale, viene ya en el segundo 50, vamos a ir avanzando. Aquí ya veis, ¿no?, que las transparencias, si yo voy avanzando en el vídeo, ¿vale?, las transparencias van avanzando. Bueno, este efecto visual desastroso, que es lo que se conoce como fold, tiene su solución, pero yo no me he centrado en aspectos de CSS, ¿vale? Se puede hacer que el componente se oculte cuando se carga, ¿vale? Eso, si queréis, bueno, entonces, discusión de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo por detrás? Pues eso, lo que decíamos. Hay eventos que salen del vídeo y que son escuchados por las transparencias, y hay eventos que salen del vídeo y son escuchados por el componente. ¿No? Hemos hecho un ejercicio de sincronización, pero manteniendo el agnosticismo, el desacoplamiento entre este y este componente. ¿Vale? Ahora me he dejado esto aquí hablando. Segundo ejemplo. Bueno, no lo he dicho, esperaos. No lo he dicho. ¿Cómo es aquí la localización? Es una localización explícita porque concretamente se dice dónde está el componente, la comunicación es indirecta y el modelo es por coreografía porque todo fluye a través de un evento de bus. Vale. Segundo modelo. Vamos a replicar esto. ¿Vale? Esperemos que tengamos espacio para poner el ejemplo, pero la idea es: yo tengo el mismo componente WC Speech, ¿vale?, con su bus interno, y lo voy a poner en una página. En otra página distinta voy a clonar exactamente lo mismo, para que veáis que esto es escalable, ¿vale? Y lo que voy a hacer es coordinar este speech con este speech a través de la nube, a través de la red, ¿vale? ¿Sí? Entonces, todo es una arquitectura de eventos que sería escalable. Esto podría escalar hacia arriba todo lo que quieras. Entonces, vamos a ver si podemos ver algo. Aquí tenemos una de las páginas, aquí tenemos la otra página, ¿vale? Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Si yo le doy a este play, ¿vale?, veis que los dos vídeos se sincronizan. Por detrás estoy utilizando tecnología de WebSockets, ¿vale?, y los dos vídeos se sincronizan. Podemos asumir que aquí tenemos un grupo colaborando y están viendo el vídeo a la vez, de tal manera que si yo paro aquí el vídeo, en el otro lado del mundo también se para, ¿vale? Bueno. Tercer esquema. Vamos a darle una vuelta más a esto. Vamos a suponer ahora que tenemos 4 speeds, pero que lo que queremos es sincronizarlos por pares. Como el bus que nos hemos encapsulado, el programado, está dirigido por canales, ¿vale? En realidad el espacio de colaboración, de coordinación, no es el bus, no está centrado en el bus, sino en cada uno de los canales. Entonces lo que voy a hacer es distribuir eventos cruzados a través de la red, o en el hacia la red de fuera, con un canal CH1 para comunicar estos pares, ¿vale?, y por otro canal distinto comunicar estos otros pares, ¿vale? Bueno, aquí están los dos pares del primer ordenador, y aquí abrimos otra página, ¿vale? Vamos a ir aquí arriba, este es el de arriba, vamos a poner así, y el otro aquí.
si yo doy aquí al play de arriba, si yo le doy aquí al play ¿vale? Pues este tiene que sincronizarse con este y este se tendrá que sincronizar con este de aquí abajo. ¿Vale? A ver si es verdad. Bueno, no sé de todo, pero se ve que se sincroniza, ¿no? Y ahora en cualquier otro momento, sin necesidad de parar el otro flujo de coordinación, puedo ir aquí, le doy al play y esto empieza a su ritmo, de forma cruzada. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y finalmente, todos estos son esquemas de coordinación de componentes centrados en coreografía, están basados en eventos, ¿vale? Los unos nos saben a nosotros, ¿vale? Todo eso tiene sus ventajas, también sus inconvenientes. Por poner un ejemplo un poco distinto, voy a poner un ejemplo de coordinación orquestal, por orquestación. Es decir, lo que voy a hacer es utilizar un controlador que implementa una política en round robin, ¿vale? Que va reproduciendo 5 segundos de este vídeo, no tiene ningún sentido práctico, pero sí ilustrativo de lo que quiero contar, ¿vale? Esto es muy típico de nuestras estrategias de colaboración, en idea técnica. 5 segundos le damos protagonismo, digamos, a este usuario, ¿vale? Y se reproducen 5 segundos de este vídeo, este se para entonces, otros 5 segundos a este, 5 segundos a este, 5 segundos a este, de manera circular, hasta que todo acabe, ¿vale? Todo aquí, la lógica, no está articulada por medio del flujo de eventos, sino a través de un controlador. Entonces, lo que hacemos aquí es el controlador, que son estos dos botones de aquí arriba, el play y el stop, y lo único que va a hacer es poner este juego de round robin en funcionamiento. ¿Vale? Los primeros 5 segundos del vídeo, de este, los primeros 5 segundos de este otro, y los 5 segundos del último, y luego circularmente otra vez al primero. Vale, ¿qué conclusiones? ¿A qué conclusiones quiero llegar con esto? El proceso de orientación a componentes, vamos, el proceso de construcción de aplicaciones web basadas en componentes es muy prometedor. De hecho, se está metiendo mucha savia en la comunidad, hay muchísimo impulso y se nota muchísima comunidad y gente que se está progresivamente interesando por estas aproximaciones. A día de hoy, ¿en qué nos encontramos? En un proceso de madurez tecnológica donde todavía hay muchas respuestas por dar en cuanto al soporte de las necesidades transversales que encuentra la comunidad para resolver las otras necesidades que se encuentran en sus proyectos, ¿vale? Pero a futuro, lo que estimamos es que la orientación a componentes no se puede basar exclusivamente en construir fancy buttons, en construir componentes muy bonitos, ¿vale? Sino que, aparte de eso, estos componentes tienen que tener el nivel de interoperabilidad suficiente como para que se puedan construir aplicativos que sean funcionales, ¿vale? Más allá de simplemente poner unos componentes junto a otros, ¿vale? Y bueno, en fin, con esto ya pues, olvidé. ¿Preguntas? Bueno, un aplauso. Javier, yo sí tengo una pregunta. De los últimos ejemplos que has puesto, ¿puedes poner un poco el código de cómo interoperan, o sea, cómo se comunican dos componentes? En este caso, el controlador o cómo... Sí, lo puedo poner en código. No sé si se va a ver mucho, y lo pongo desde luego en el juego, pero bueno. Déjame que lo vea. Mira, por ejemplo, el más sencillo de todos, voy un poco a poco, el más sencillo de todos es los tengo que localizar, a ver.
Vale, vamos a ver. Espérate que te lo localice. Sí, aquí hay un... Este no, porque está por hacer porque no le da soporte a la tecnología. Ahora si quieres un poco más grandes. Este otro es el 3. Vale, aquí lo que hacemos es cargar el bus, ¿vale? En este ejemplo, simplemente este es el HTML nada más, ahora os enseño el código. Aquí cargamos el bus, ¿vale? Externo, este es el out, ¿vale? Y aquí tenemos el WF Speech, ¿vale? Que recibe un vídeo como argumento y unas slides, ¿vale? Nos lo configuramos de manera positiva para que reciba esa información y que sepa que es sincronizar. Entonces, te puedo enseñar, por ejemplo, en la parte de tengo que ir al WF, te puedo enseñar el WF Speech, por ejemplo, el line. Vale, aquí en este componente tenemos el bus interno, ¿ves? Aquí en el que te he enseñado fuera, en la página HTML, estaba el bus externo y aquí está el bus interno que se comunica con, ¿vale? Entonces aquí simplemente está el layouting de toda la información y si nos vamos a la parte de scripting, bueno, si nos vamos a la parte de scripting nos podemos quedar un tiro, la cosa que te digo para un rato más. Tenemos, déjame que lo diga, básicamente lo que tenemos aquí es que en la carga del componente, ¿vale? Tenemos una sincronización sobre este módulo que hemos creado aquí, que es el gestor de eventos. Event Helper, ¿vale? Y entonces este registra todos los tipos de eventos que se producen y estos son, por ejemplo, la lógica de negocio, ¿vale? Desde el componente, por ejemplo, cuando se hace un play, ¿vale? Esto hace un file play, ¿vale? Esto acaba en un file play, ¿vale? Y entonces el file play termina en este HTML, en este helper que termina enviando esto hacia afuera, es decir, ya está conectado, localiza el bus por medio de este método, ¿vale? Y entonces localiza el bus y el canal, el identificador de canal, y emite sobre el canal el evento, ¿vale? Y ese evento se repercute para afuera. Contarlo así de ese correo es complicado, pero si queréis lo que os puedo hacer es que os cuelgo todo esto de GitHub, ¿vale? Y lo veis con calma. Y lo que necesitéis, pues... Dime, Ramón. A ver, ¿cómo haces el debug de todo esto? Pues... Porque, a ver, si lo he entendido bien, el Shadow DOM tú no lo ves en Firewall o la herramienta que estés usando ahí. Sí, lo ves. Sí, pero, perdona, a ver, a lo que voy. ¿Tú qué ves? Es que, como no lo veo desde aquí, no sé si ves todos los DOMs anidados que tengas ahí. ¿Cómo sabes cuándo se actualiza un Shadow DOM por dentro? ¿Qué DOM se expone? ¿Qué ve el navegador? Sí, el caso que me preocupa a mí es el lector de pantalla, qué demonios ve y cómo haces que se dé. El lector de pantalla, entiendo que todo eso que tú estás haciendo con el Shadow DOM, al final el motor de render del navegador lo pinta y ya está. Claro, exactamente. Y tú sabes, a lo mejor no lo sabes, si se exponen las propiedades de ese DOM hacia afuera para... Lo que esto
tú haces es ocultar el ranking. O sea, yo pues, supongo que a dónde vas. O sea, mira, te respondo que digo. Claro, si tú tienes un template dentro que tiene encabezados, que tiene Sí. cosas de esas, una tabla o lo que sea, Sí. ¿eso es visible desde fuera? Eso Desde un sí, punto de sí, vista sí. semántico. O sea, eso, vamos a ver, en el DOM tal cual no se ve, ¿vale? Lo que pasa es que si tú eres depurador, puedes desplegar un document fragment, ¿vale? Que le llamamos shadow DOM, que te despliega ese contenido, ¿vale? Pero eso, digamos que el renderizador no lo ve, ¿vale? Pero tú lo puedes desplegar con las DevTools, ¿vale? No sé si eso responde a tu pregunta. Pero bueno, también continúo diciendo. Hay un gran debate que yo creo que igual te puede interesar a ti particularmente, que es en cuanto a la accesibilidad de estos aspectos, porque mucha de la información, si la ocultas en el Shadow, bueno, yo en el debate yo en eso no me estoy muy metido, pero hay un gran debate en cómo hacer componentes accesibles y si realmente tiene hándicaps al respecto. No me atrevo a responderte mucho, pero te puedo pasar punteros. ¿Incompatibilidad? Ahora mismo Chrome, Firefox quizá. Sí, vale. Chrome, bueno, supongo que porque todo queda en casa. Chrome sí funciona bastante bien y implementa cosas de manera nativa. Y en Firefox también. Yo por todos los ejemplos que os he puesto funcionan en Firefox y en Chrome igual, ¿vale? O sea, igual que paradójicamente, los problemas vienen por otro lado. O sea, yo, por ejemplo, para mi sorpresa he descubierto que tú no puedes cargar 3 vídeos con la misma URI en Chrome o que se hace un leo, por ejemplo, ¿no? Y he tenido que hacer algunos hacking. O sea, que es más de otros problemas que del problema de esta tecnología. De todas maneras, todo esto que estamos contando tiene unos polyfills de tal manera que lo que no está queda cubierto en la librería que pones al principio. Platform JS es la de plataforma, y si quieres utilizar las particularidades de Polymer, polymer.js. Con lo cual no hay demasiado problema. ¿Qué tal la performance de todo esto? Pues no. Digamos, tener un libros Shadowproof, un documento. Bueno, te puedo dar una respuesta de feeling personal. O sea, creo que la carga, mi opinión es que la carga es bastante lenta. ¿Vale? Es decir, cargar un componente es sorprendentemente lento. Y tiene los efectos estos del fog, que es que se va cargando poco a poco y da un efecto muy desagradable. Lo único que ha hecho la comunidad al realizar más esto es utilizar una lógica presentacional de ocultación durante el proceso de carga, vinculada a los eventos de carga. Y hasta que no llegues al evento ready, te mantienes con un CSS oculto, de tal manera que cuando ya lo tengas todo, lo presentas de vuelta. Vale, pero no va a tirar al navegador por un exceso de memoria o alguna cosa por el estilo. No, en principio no. Hombre, tampoco he hecho el benchmarking así serio y tal, pero claro. Otra duda, de momento todos los ejemplos que has puesto son HTML. Yo antes estaba así pensando, ¿esto te sirve también para generar DOMs de SVG y otro tipo de tecnología? Sí, perfectamente, porque no lo he probado, pero que sí, seguro, porque la lógica de la plantilla lo único que te hace es renderizar lo que tú le pintes. Entonces, bueno, como es SVG, el ejemplo que me has puesto con SVG, en tanto que es etiquetado, pues esto te lo renderiza y ya está. O sea, que quiero decirte que en principio no sería disruptivo en ese sentido, ¿vale? O sea, lo único que tú haces es poner la lógica en la plantilla y cuando necesites activar, cuando necesites construirte a partir de esa plantilla un Shadow DOM, pues por clonación de esa plantilla lo cuelgas. Lo que tú pongas allí, pues mientras sea, digamos, alineado con el etiquetado HTML, va a funcionar. No es el principio. ¿Sí? Los componentes, ¿cómo funciona? ¿Está aislado respecto a la CSS del padre? Está aislado con respecto a en el caso de accesibilidad que está comentando antes. Imagínate que yo pongo en mi componente decido que la letra va en negro.
y alguien por arriba decide que el fondo es negro o que no tiene su buena pregunta, sí, señor. Vale. No, esto es un debate que se está teniendo, ¿no? ¿Cuál es el grado de configurabilidad que tienen los componentes, ¿no? Como los componentes están centrados en vista, ¿vale? Pues claro, no son componentes de software, del paradigma de componentes, que son artefactos simplemente de código, sino que el problema es hasta qué punto las decisiones de autoría del que desarrolla el componente se van a alinear en sintonía con la página donde se hospeda dicho componente. Y hasta qué punto el owner, el autor de esa página huésped va a poder modificar ese estilo. Sobre eso no hay, up to my knowledge, o sea, hasta donde yo sé, no hay mucho cuerpo teórico ni discusión de best practice. De hecho, en general, no se encontrará mucho discurso de best practice porque todavía no se ha alcanzado ese nivel de madurez, está mucho en la tecnología. Pero sí es verdad que la tecnología, justo la parte de CSS, yo no la he contado porque ya se me salía de tiempo, sí que existen ganchos CSS específicos para, que es lo que he contado someramente al principio, que ponía eso de la página sobre los círculos, ¿no? La página de componente y cómo dialogan unos con otros, me refería exactamente a esta idea, ¿no? Es decir, hasta aquí, o sea, en qué medida yo a través de configuración CSS le voy a poder decir al componente que he cogido de terceros cómo lo quiero articular armónicamente visualmente para que, en fin, no sea disruptivo en un sentido visual y estético. ¿Y ahora cómo se comportaría? ¿Como un div o como un iframe? En el iframe tú no puedes darle los estilos del padre, sino que sus propios estilos. No, sí, puedes hacer dos cosas. El autor del componente desde dentro puedes adquirir el estilo de fuera y al revés. Desde fuera puedes prescribir cuál es el estilo de dentro. O sea que hasta cierto punto hay cierto grado de flexibilidad en esa política de encapsulación del tono. ¿Habría que hacerlo de forma explícita? De forma explícita a través de CSS, claro. Sí, bueno, Javi, con un import de todas maneras, ¿no? También igual que con lo que has explicado antes del HTML imports, cuando tú derivas toda la lógica y todo el marcado, ahí puedes hacer llamadas a CSS que vayan aplicadas directamente. Que te puedes meter esas librerías, pero esa es una lógica de configuración que la puedes paquetizar, pero la tienes que desarrollar para que todo sea lineal. De hecho, yo, por ejemplo, ahí yo siempre veo un ejemplo que además estamos pendientes un poco de meter los dedos en los ojos ahí al país de manera, que es, yo aquí he puesto un ejemplo que pone el vídeo a la izquierda y las transparencias a la derecha, ¿no? Y digo, vale, yo tengo aquí un componente de visualización que es el WC Speech que tiene ese proceso de sincronización. Pero a lo mejor a mí lo que me interesa no es mostrar esta lista particular, sino mostrarla reorganizada de otra manera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la flexibilidad es una cosa que no tengo investigada, pero hasta qué punto los mecanismos de flexibilidad del CSS que tienen previstos permiten y le hacen armónico y le hacen cómodo la configuración de que, bueno, pues dame el vídeo por un lado, que lo voy a poner en una esquina para integrarlo, digamos, de manera más armónica en mi página web y en las transparencias en otra esquina, para que no tenga que el autor, o sea, el usuario no se tenga que escribir al layouting caprichoso que he decidido yo. Sí, bueno, hasta ahora de forma clásica, normalmente cuando tú ponías un elemento en el DOM, se llama de arriba abajo, que se iba generando por el orden en el que se encontraba. Continúa siendo así, o sea, los shadow group que tú tengas, una vez que tú pones tu web component, se sigue generando todo lo que lleva dentro de manera síncrona, o por otra parte se genera en otro hilo similar. ¿Quieres decir que si la construcción del shadow DOM y el light DOM es paralela o secuencial y si es que yo puedo en qué orden? O sea, si yo tengo el light DOM se generaría digamos, de forma paralela y de forma continua y luego irían saliendo los shadow group en paralelo, según se fueran. Buena pregunta. Yo no, te doy mi interpretación, pero es una cosa que no he visto en ningún lado y no te voy a responder con certeza, ¿no? Pero entiendo que el proceso lineal de construcción exige que para terminar la construcción del host
se requiere construir todo el shadow DOM y después continuar con los hijos del host. Por lo tanto, yo entiendo que es lineal, entiendo, si quieres lo pides, si eres curado, entonces se hace la linealidad. Yo entiendo que sería, se llega al shadow host, se continúa hasta todo el shadow DOM y luego se continúa con los hijos del light DOM. No sé si eso tiene un impacto, o sea, es buena la pregunta, pero no sé si tiene un impacto importante en cuanto al resultado final, porque no creo que no, quizás en la carga. también ahora que lo pienso, es que claro, todo depende de cómo interaccione con el motor de JavaScript, porque es monohilo, no puede hacer ningún esto, y hay veces que es bloqueante en el procesamiento. Sí, el paralelo no se hará, pero también es verdad que lo que he dicho es posible que no sea así por la sencilla razón de que el shadow DOM necesita referir con los puntos de inserción al light DOM. Oye, pues es una buena pregunta, me digo apuntado. Gracias. Si tengo una pregunta de la misma cosa, porque, por ejemplo, si dentro de un shadow DOM me refiero a algo que está en el light DOM, pero que también depende de un shadow DOM, ¿quién hace primero? Y si los dos hacen una referencia, entramos en el y entonces tenemos un problema. Por eso que puede ser un problema muy grande y es muy importante saber cómo se hacen las cosas. A ver, dentro de un shadow DOM. Bueno, la pregunta primera es decir, estoy dentro de un shadow DOM y hago una referencia al contenido del light DOM, de otro objeto que tengo ahí. Entonces, ¿qué me va a poner? ¿Me va a poner lo que hay dentro del light DOM al principio o me va a poner lo que viene del shadow DOM de la otra? No, a ver, bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, pero lo aclaro, porque es una cosa que confunde. Los puntos de inserción no copian el código. Es decir, no es que se coja la parte referida por un punto de inserción del light DOM y se clone, o sea, se mueva una copia al shadow DOM al punto donde estoy procesando ese contenido, ese punto de inserción. No se procede así. Lo que se hace es que se va al light DOM, se recorre ese contenido, ¿vale? Y ese contenido se utiliza en el proceso de renderización, ¿vale? Pero la estructura semántica del light DOM se mantiene en el light DOM y no aparece en el shadow DOM más allá de a través del proceso de contención. Esto tiene un impacto importante porque significa muchas veces que, o sea, está un poco mal montado esto, ¿no? Me gusta explicarlo, pero ahí es el nudo booleano es precisamente ese. Dentro de un shadow DOM impacta mucho, o sea, un componente no es lo mismo en cuanto a funcionamiento, que tú metas un componente dentro de un shadow DOM, ¿vale? O sea, que instancies una etiqueta componente dentro de un shadow DOM, que lo instancies dentro de una página web o que lo instancies dentro de un shadow DOM a través de un punto de inserción de tipo content. No es lo mismo. Esto va en contra de la filosofía, digamos, de desacoplamiento de la programación. Es decir, si tú te imaginas que cada componente es un procedimiento, que sería lo razonable, por poner paralelismos con la programación de toda la vida, pues tú dices, si yo tengo una función sumar, por ejemplo, pues a mí me da lo mismo que la función sumar la invoque en el programa principal o dentro del cuerpo de otra función, siempre y cuando sea accesible, o como parámetro, por ejemplo, actual de una llamada a una función, ¿no? Bueno, pues esto no es cierto a día de hoy en la orientación a componentes. Entonces, donde impacta eso, por ejemplo, es en las estrategias de búsqueda, que yo estaba ahí un poco bosquejando y que las tenemos ahí un poco paradas y a la comunidad un poco temblando, porque les planteo el problema de 2 meses y todavía no me lo han resuelto. Es decir, si yo quiero que un componente busque por la cadena de anidamientos, por la cadena de ámbitos, digamos, de los componentes, un componente para ver cuando encuentra el bus, que es el típico problema que yo digo, soy el vídeo, quiero encontrar el bus. Si no lo encuentro a mi padre, a mi abuelo. Si no, a mi abuelo, a mi bisabuelo. En esta estructura no es lo mismo si ese componente está directamente en la página web, si está en un shadow DOM, o si el bus ha sido insertado a través de un content, porque el proceso, digamos, de composición no es agnóstico, no es en fin, ahí hay que yo creo que no sé si va a tener una solución fácil,
pero es un gran problema. Entonces, continuando con eso, o sea, si yo referencio con una etiqueta content dentro de un shadow root a un contenido que, digamos, yo tengo dentro del elemento huésped, ¿Del elemento? del elemento web, o sea, del elemento que tiene, digamos, el que ya instancia el shadow root. O sea, antes, por ejemplo, has definido un VC video, quiero recordar, ¿vale? Y luego has puesto VC video URL o similar. Sí, pero tú no puedes referir con un content al contenido en un shadow DOM. El content siempre busca en un light DOM, que a su vez puede ser shadow DOM de otro, sí, si está embebido, pero... O sea, vamos, cuando tú te has creado el VC video, por ejemplo, pues tenías dentro otros tags, digamos, por decirlo así, que tenían pues, la URL del vídeo y alguna cosa más, si lo he visto mal, ¿no? Entonces, esa información a la hora, digamos, de construir el shadow DOM se utiliza, ¿vale? Si yo modifico esos elementos que tú tenías dentro, digamos, del VC video que tenían información, si yo lo modifico, digamos, luego después, posteriormente a su creación, ¿se me van a actualizar siempre dentro del shadow DOM? Si hay enlace de datos en la modificación entre el line DOM, o sea, si yo modifico el line DOM, automáticamente se refresca el shadow DOM. O es solo, o se coge solo, digamos, que se sacan esos datos y se guardan y se quedan ya, digamos, como están en la construcción. No, una vez que está en la construcción, eso es independiente, a no ser que pongas una política de mutadores, que es una cosa nueva que está metiendo la web y que se está utilizando aquí, pero el mutation es que tú puedes hacer una observación de los cambios en los hijos de un nodo. Esto no tiene nada que ver con componentes, ¿eh? Entonces, lo que sí puedes hacer es decirle, si cambias la estructura de hijos, es decir, su árbol que cuelga de este nodo, entonces, y ahí podrás manejar lo que sea. Entonces, de esa manera se puede vehicular ese cambio. De todas maneras, no es una best practice, ¿vale? Es decir, no es apropiado cambiar el light DOM para que automáticamente se repercuta en el shadow DOM. Lo que tú deberías hacer es trabajar contra un modelo de datos subyacente, ¿vale? Que es el que se pretende ser oculto y tal, que corresponde con el objeto dis, en términos JavaScript, del propio componente. ¿Vale? ¿Más?